En el marco de la cátedra Francisco José de Caldas, hoy nos acompaña el señor Luis Fernando Bravo. Él ha querido vincularse con una conferencia muy pertinente para que es el objetivo de la cátedra Caldas. El señor Bravo es lingüista de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. De igual manera es filósofo de la Universidad San Buenaventura y ha realizado estudios superiores a nivel de maestría en investigación social también en la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Hoy nos trae una conferencia titulada Desafíos actuales de la universidad y vamos a dar 3 puntos fundamentales para adentrarnos en lo que es la vida, lo que es el concepto de la universidad. Y nosotros que estamos iniciando en esta vida académica, tener claro qué es la cultura académica. Y vamos a terminar con una discusión, con un debate que se está planteando entre educabilidad, enseñabilidad y competencia. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces vamos a darle paso al conferencista. Cualquier inquietud la vamos tomando nota y al final debemos brindar un espacio para aclarar las dudas que nos pueden surgir producto de su conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Como decíamos, se trata de trabajar los desafíos actuales de la universidad. En ese sentido, la idea es que trabajemos estos 3 aspectos. Primero, como tratar de entender qué es eso de la universidad, de dónde salió. Vamos a ubicar como 3 momentos: el momento fundacional, la universidad moderna y la universidad contemporánea. Vamos a tratar de entender así rápidamente, históricamente. Luego nos vamos a dedicar a un asunto que es la cultura académica. Esa es una cosa clave porque resulta que los discursos de la calidad decía Aristóteles que la calidad se sigue de la naturaleza. La pregunta es cuál es la naturaleza de la universidad, y el núcleo central de la universidad se llama cultura académica. Entonces por eso lo colocamos allí. Y por último vamos a plantear, digamos, las discusiones que se están haciendo sobre educabilidad, enseñabilidad y pertinencia, que es donde está jugando la acreditación de las universidades. Y eso dentro del marco de la discusión de los lineamientos para la educación superior. Ustedes saben que hay toda una discusión sobre la Ley 30 del año 92 y hay todas unas corrientes fuertes que quieren volver la educación como pasó con la salud, pasar de ser derecho universal a todos a ser un servicio que juegue a la oferta y la demanda. Entonces digamos que ahí vamos a entrar en esa discusión al final. Bien, entonces lo primero que habría que ubicar es el origen de la universidad. La universidad tiene estos 3 ejes originales, digamos, como se fue desarrollando. El primer eje es un eje antropológico, quiere decir que había una intención formativa. Todo esto se da en el marco de la Edad Media Europea, siglo XIII. ¿Por qué ubicar esto allí? Porque es el momento en que Europa logra unificarse. Y la unificación de Europa, digamos que tiene como un instrumento clave en la universidad. O sea, políticamente la universidad sirvió para unificar Europa. Antes es una serie de reinos dispersos hasta que logran el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, en ese sentido, el eje antropológico tiene que ver con una idea que ustedes la han escuchado, lo escuchan en las bienvenidas de las universidades, la escuchan en el día de grado. La universidad es alma mater. ¿Se han escuchado? Alma mater. Significa madre del alma. Para la Edad Media, el alma mater significa que uno recibe al final una toga. ¿Y qué significa la toga? La toga significa que usted adquirió una segunda naturaleza. Mejor dicho, dejó de ser Pepito Pérez y ahora es el ingeniero tal, ahora es el licenciado tal, para la época era el clérigo, el jurista o el médico. Y se representaba con la toga. Bien. Y entonces la toga representa como una segunda naturaleza. Y esa segunda naturaleza implicaba que usted había adquirido un saber que le permitía ver la vida ya no de manera particular, sino de manera universal. Y ahí viene el nombre universidad. Unidad en la diversidad, con una pretensión de totalidad. O sea, ¿qué es estar en la universidad? Estar en un alma mater.
O sea, un espacio de formación en donde la idea de formación implica que usted deje de mirar aquí y mire más allá, y que tenga un horizonte mucho más amplio, que tenga un horizonte universal, no un horizonte particular. El segundo elemento tiene que ver con lo epistémico. La universidad nace en términos con la pretensión de saberlo todo de todo, o sea, conocer todo. Bien, entonces la segunda idea es que la universidad está en relación con los saberes, y la intención de los saberes es saberlo todo de todo. O sea que la universidad tiene la pretensión universal de saberlo todo de todo. Eso se expresa con la idea del PhD, Philosophus Doctus. Para la época, hoy se dice en inglés Philosophy Doctus. Philosophus Doctus quiere decir alguien dedicado al saber, y en eso es doctor. ¿Y cuál es el símbolo del Philosophus Doctus? Ya no es la toga, es el birrete. El birrete implica que se es doctor, o sea, que se sabe todo de eso. Para la época, saberlo todo era saber dos cosas fundamentales: saber artes y saber facultas. ¿Cuáles son las artes? Las artes liberales. ¿De dónde viene esa tradición de las artes liberales? De la antigua Grecia. Eso es una historia más larga. Y entonces estas artes tienen que ver con 7 saberes. Los 4 primeros tienen que ver con la armonía, y la armonía tiene que ver con la astronomía, tiene que ver con la aritmética, tiene que ver con la geometría y tiene que ver con la música. Y otros 3 saberes que se llaman los saberes de la vida práctica, en el sentido de la vida de la polis para el mundo griego, se llaman la dialéctica, la gramática y la retórica. Mejor dicho, la formación básica, y a esa formación en la época de la universidad se le llamaba la formación de bachelor. Bachiller, de ahí viene bachiller. Entonces estudiaba eso, que era estudiar artes. O sea que estudiar artes era aprender a pensar y aprender a hablar bien. Ustedes ven que las pruebas a ver que se presentan en tercero de primaria, en quinto de primaria, luego en séptimo y luego ya en 11, están pensadas en términos de evaluar si usted tiene pensamiento matemático y si adquirió la lengua materna. Igual que en la época medieval. O sea, eso no es tan novedoso. Bien, eso se llama artes. Y hay 3 facultas. Las facultas tenían que ver con los oficios fundamentales para el imperio de la época: medicina, teología y derecho. ¿Para qué es la teología? Pues como estamos en una época que es teocéntrica, obviamente para la salvación del alma. Esa era la idea de universalidad, llegar a la presencia de Dios. Segundo, el derecho para ser funcionario del imperio. Tiene que saber derecho romano. Y medicina era haber estudiado Galeno, los libros de Galeno. O sea, la fisiología y la anatomía, eso es fundamentalmente Galeno. ¿Quién era Galeno? Galeno era un médico del siglo II que, frente a la prohibición que tienen muchas culturas de abrir los cuerpos, la ventaja de Galeno es que era médico de gladiadores. Entonces no tenía que abrir los cuerpos. Y entonces Galeno corrige la anatomía de la época, porque se pilla que lo que habían descrito no era como era el asunto como se lo imaginaban, porque los cuerpos no se podían abrir. Bien, entonces digamos que esos son los saberes de la época. Los saberes están en relación con el momento histórico. Y entonces, ¿quién es un Philosophus Doctus? Alguien que estudiaba artes, estas 7 artes: astronomía, aritmética, medicina, música, geometría, y además retórica, dialéctica y gramática, y además estudiaba medicina, estudiaba teología y estudiaba derecho. Eso es un Philosophus Doctus. Y este Philosophus Doctus lo sabía todo, y por eso recibía el birrete. Y recibía una cosa que se llamaba la licencia docendi, o sea, la licencia para enseñar. Y ahí viene la palabra licenciado, que era el que tiene la licencia para enseñar. Además, esta licencia tenía otra ventaja: podía enseñar en cualquier lugar de Europa. Esto suena raro. ¿Ahí sí se escucha así? Entonces, esta licencia docendi también era la licencia de enseñar en cualquier universidad de Europa. Y las 3 primeras universidades europeas fueron Oxford, París y Bolonia. Doctora, bueno. Y entonces, ya vamos a ver el siguiente slide. Y entonces, miren dónde está Londres. ¿Dónde está Oxford? Queda muy cerca de Londres. En París y Bolonia. Dense en cuenta que las universidades formaban un eje fundamental del centro de Europa. Y entonces, cada universidad era un campus internacional. O sea, las gentes venidas de toda Europa, de la cristiandad que se llama en esa época, llegaban a las universidades.
Y entonces encontramos profesores italianos trabajando en París, o profesores ingleses trabajando en Alemania, o profesores alemanes trabajando en París. Es el caso de Alberto Magno, que era alemán y trabajaba en París, o el caso de Tomás de Aquino, que era de Aquino en Italia y terminó trabajando en París. Así iban rotando por todos lados. Y los estudiantes iban a la par con ellos. O sea que era desde la anterior. ¿Cuáles son las características de la universidad? Primera, la universalidad. Quiere decir que la pretensión de la universidad es tener una visión amplia de los asuntos. O sea que si usted estudia ingeniería, debe tener una visión universal de la ingeniería, combinada con una visión universal del mundo. Eso quiere decir que a usted le quepa en la cabeza el mundo de la ingeniería, pero también el mundo. Por eso necesita mucha historia. Es más, se dice que hoy los universitarios deben ser unos buenos decodificadores simbólicos, porque están en contacto con el mundo global, están realmente en contacto, literalmente en contacto. Y entonces esa universalidad implica que usted tenga capacidad de comunicarse con el mundo entero. Bien, pero a su vez esa universalidad quiere decir que usted sea capaz de dejar de mirar aquí abajito y pueda mirar más allá de sus narices. ¿Qué es el colegio? Un espacio de adultos. ¿Por qué el colegio es un espacio de adultos? Porque está montado sobre el control, la fila, la llamada lista. Y entonces la universalidad implica que usted aprenda a mirar más allá de las 4 paredes que tiene. Voy a contar un caso. Mi hermano es ingeniero mecánico de la Nacional. Casi tocó contratar abogado para sacarlo en la época de los cierres y todo eso. Y entonces el hombre descubrió que hay una serie de revistas en esa época, Mecánica Popular, él la leía y toda la cosa, pero había una serie de revistas que no llegaban y que no era fácil de acceso, sino que eran unos catálogos que llegaban solo a las grandes empresas. Con sus compañeros de la Nacional montaron una empresa en el papel. El ingeniero Julio Bravo, ¿verdad? El compañero era el gerente no sé qué, el otro era de mantenimiento, y estos ustedes escribieron a estas grandes empresas y comenzaron a descubrir que había unos aparatos y unas cosas que en mecánica el profesor nunca les había contado en clase eso. ¿Dónde descubrieron eso? En contacto con el mundo universal, o sea, con otras fuentes de información. O sea, no todo se lo da la clase, no todo se lo da la universidad, se lo da la visión que usted tenga del mundo. Y entonces por eso habrá que preguntar lo que preguntan en las universidades ahora. ¿Usted habla inglés? ¿Usted escribe en inglés? ¿Por qué en inglés? No dice, es que son imperialistas. No, por 2 razones. Una, porque el mundo industrial es fundamentalmente inglés, ¿cierto? Siglo XIX. Y segunda, porque el inglés tiene una ventaja, es práctico. El español, nosotros para decir una vainita, la decimos de hijo de mil vainas. ¿Sí se han visto que hay clases en que el profesor habla y habla y repite una vaina? Entonces usted coloca en el pupitre, ¿dónde está el botón para apagar este man? Entonces, y además el profesor dice, y ya para terminar, y se vuelve y se demora otra hora. Entonces, digamos que el español se extiende. En cambio, el inglés es directo. Por eso, la literatura académica se escribe en inglés. Eso también tiene que ver con la expansión, la globalización, la modernización del siglo XIX inglés. Bien, entonces la universalidad implica eso. Segunda característica, la sistematicidad. Quiere decir que es necesario ir paso a paso. Y que si usted aprendió cálculo 1, con cálculo 1 podrá llegar a cálculo 3. O si aprendió, no sé si eso sea así, microeconomía, eso es necesario para entender macroeconomía. Es como el asunto que va digamos, eso se llama sistemático. Hay materias que son básicas, hay materias que son complementarias, hay materias que son de profundización y hay otras que son electivas. O sea que usted podría lanzarse a ver el mundo de diferentes maneras. Eso Thanos Monco le llamaba en los alumnos anfibios. Y el anfibio quiere decir que cambia su piel para poder participar de la danza moderna siendo estudiante de ingeniería electrónica. O para estudiar historia del arte, pero o sea, para meterse en todos los espacios que se le ocurra. O sea, la universidad debe ser abierta. Bien, autonomía, y esa es la característica fundamental con que se dice que la universidad se ha ido consolidando durante 8 siglos. 8 siglos. La autonomía. Y la autonomía originalmente implicaba 2 cosas. Primera, jurisdicción en el sector, o sea, en el campus. Como eran espacios campus abiertos, ¿cierto? En el campus entonces había unas reglas particulares para los universitarios. Y esas reglas las dictaba el rector
Para la época medieval, el rector es una figura de gobierno, hoy lo sigue siendo. Es una figura de gobierno, o sea, dicta reglas para que nos pongamos de acuerdo para poder desarrollar eso que llamamos academia. Bien, el criterio de autonomía implicaba el derecho a huelga. ¿Qué es el derecho a huelga? El derecho a trasladarse. Si fregaban demasiado las autoridades eclesiásticas o las autoridades civiles, entonces los de la universidad se iban. ¿Y quiénes eran las universidades? Pues los docentes y los estudiantes. Esa es otra comprensión que no hay que perder de vista. La universidad la hacen los estudiantes y los docentes, no los edificios, ni los bibliofines. Yo recuerdo que si no tiene bibliofines no puede hablar nada. Eso quiere decir que es un aspecto comunitario. ¿Qué quiere decir también la universidad en ese sentido? El invento fundamental de la universidad es que el saber es común, es comunitario, distinto a los antiguos imperios en donde tienen unas castas sacerdotales o unas castas de sabios que son los que tienen el saber. La universidad pretende que eso se amplíe. Ahora, obviamente la universidad siempre fue elitista. ¿Hasta cuándo fue elitista? Hasta los años 50 y 60. La primera mujer que pudo ir a la universidad en Colombia llega a la Universidad Nacional en 1935. ¿Y cuándo es originaria de la universidad? Del siglo XIII. Quiere decir que durante 7 siglos no la dejaron entrar. No la dejaron. Eso quiere decir que había una conquista distinta. Pero bueno, no nos metamos. Y entonces la autonomía implicaba el derecho a huelga, derecho a traslado. De esa manera nace Cambridge, de una huelga de los de Oxford que se van para Cambridge. Bien, y en ese sentido la universidad tiene un carácter corporativo. ¿Qué quiere decir? Es un cuerpo, es una comunidad académica. Y entonces esa comunidad se hace por los distintos roles que se tiene, la manera que el docente es un estudiante. Y entonces, por ejemplo, la Universidad de París era una universidad magistrorum, de maestros, fundada por maestros. Pero en cambio Bolonia, que se considera la primera universidad, era Universitas Studiorum, o sea, universidad de estudiantes. Los estudiantes eran los que gobernaban la universidad. Interesante, nombraban al rector, nombraban al decano. ¿Y quién era el decano? El decano era el más viejito. ¿Por qué el más viejito? Porque era el decano, el decano, o sea, el que más sabía, por su experiencia. Y el último carácter de la universidad es el carácter crítico. ¿Qué quiere decir carácter crítico? Que la universidad se convierte en criterio. No es el criterio de un solo personaje que lo sabe todo, como el gran sabio o el gran adivino, sino esta comunidad que tiene criterio. ¿Criterio qué? Criterio académico. ¿Y qué quiere decir el criterio? Criterio quiere decir poder sopesar para tomar decisiones. ¿Decisiones en qué ámbito? En el ámbito profesional y en la vida cotidiana. Y entonces tener criterio es ser crítico. Ser crítico es distinguir una cosa de otra para poder elegir. Y entonces en ese sentido la universidad es criterio hacia atrás, en términos de la tradición del pasado, de qué es recuperable y qué no es recuperable, de cosas que olvidamos, de cosas que recordamos. Para eso las universidades van a la par con las bibliotecas, con la historia de la biblioteca, va a la par. Y segundo, el criterio tiene que ver con el futuro, y con el futuro tiene que ver con la capacidad que tiene la universidad de anticipación y de proyección. Quiere decir que el criterio es criterio hacia atrás, hacia el pasado, y el criterio hacia el futuro, hacia adelante. O sea que ese discursillo que habla, que ustedes encuentran en los lineamientos de la educación superior, educación para la innovación, sí, pero con un criterio que mire también hacia atrás. O sea que no es la mera innovación por la innovación, sino que hay que ponerla en contexto de pasado, contexto de futuro, para poder entender si eso vale o no vale, porque si no, le meten uno los dedos en la boca, como si eso fuera novedoso. Resulta que hay muchas cosas que no son novedosas. Se habían hecho, ahora las reinventamos, bueno, es otra cosa. Bien, sí. Bien, y entonces, digamos que en la universidad que es medieval, llega un momento en que se hace Universidad de las Américas. Y eso a través de un evento azaroso llamado el descubrimiento de América. Porque realmente no fue descubrimiento, se la encontró Colón estaba convencido que siguiendo la ruta, esa flechita verde, iba a llegar a China, a Japón y a Corea. El profesor es un experto en Corea. Bien, y entonces los españoles, creyendo que iban para China, se encontraron con unas islas y las confundió con las islas de la Indochina del pobre Colón.
Y a Colón le pasó lo que le pasa a la gente en Bogotá. Preguntó y lo mandaron para otro lado. Y entonces el hombre muere convencido de que había llegado a las Indias por la ruta occidental. Ahora, si vamos a hablar de descubrimientos, los verdaderos descubridores de América son los primeros habitantes de estas tierras. Y el dato más antiguo en Colombia es de ¿cuántos años? De los primeros pobladores en Colombia. El dato está en el Tequendama. Por el lado del Salto de Tequendama ya están los descubrimientos, donde están los restos más antiguos que hay en Colombia. Tienen 12.000 años. Y eso es mucho más que 1492. Los datos que hay de México son de 35.000 años. Los datos que hay en Norteamérica son de 60.000, 70, 75, 80.000. Y si ustedes ven, les recomiendo ¿cómo se llama? Es un documental que sale en National Geographic que se llama La Eva Africana. Y entonces hacen todo el recorrido por el ADN mitocondrial y encuentran que el rastro más antiguo de la humanidad es de 150.000 años. Eso quiere decir que Colón no descubrió América. Qué pena desilusionar. Es otra mentira del colegio. De las tantas que uno va descubriendo después de la vida. Pero bueno, son todos los resultados. Bien, y entonces, digamos que con América, ¿qué tipo de modelo de universidad llegó a estas tierras? Pues llegó el modelo español medieval, la Universidad de Salamanca. Ese es el modelo con que se fundaron las universidades en América Latina. Y ese modelo es el de los dominicos, la comunidad dominica. ¿Ya se puede ese bichito? Entonces, digamos que el modelo es medieval. Entonces, dense cuenta que en 1580. Y entonces, todos esos modelos son modelos medievales. Después llegan los jesuitas y van a fundar su claustro de estudios en 1623. Se llama la Academia Javeriana. Porque es la Javeriana. Pero resulta que esos dos se pelean. Los dominicos arman parche y los de jesuitas arman parche. Y se agarraban en la Plaza Mayor, se daban duro. Entonces, las barras bravas vienen de esa época. No se preocupen. Y hay datos del Archivo General de la Nación, hay datos jurídicos, judiciales, se agarraban entre esos. El parche de los dominicos y el parche de la Javeriana, o sea, los estudiantes. Se agarraban de esos. Pero entonces luego llega un arzobispo que es dominico y él dice, pero para que no se peleen voy a fundar otro. Y funda el Colegio del Rosario. También fundación dominica. ¿Y por qué se llama el Colegio del Rosario? Pues porque era un colegio para formar y para en todo este modelo medieval. Bien. ¿Y cuándo se funda la primera universidad moderna en Colombia? En 1867. Es la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. La Universidad Nacional. ¿Por qué Estados Unidos de Colombia? Porque para la época, la Constitución del 63 había dicho que esto no se llamaba Colombia, sino Estados Unidos de Colombia, era federal. Y entonces, el primer rector, don Manuel Ancísar, hace todo su cosa y nace la primera universidad moderna. ¿Y con qué nace la universidad moderna? Con los mismos elementos, pero al revés. O sea, un elemento antropológico que lo vamos a llamar el individuo ciudadano. Un elemento epistémico que le llamamos la ciencia y la razón, y un elemento social llamado la revolución. O sea, la universidad moderna es del siglo XIX. Quiere decir que la universidad es del siglo XIII al siglo XIX es medieval. ¿Con qué estilo? Con el estilo teocéntrico. ¿En Colombia hasta cuándo? En 1867. Después se funda en 1886, se funda el Externado de Colombia. ¿Y por qué se llama Externado de Colombia? Porque las otras son claustros. O sea, están encerrados. Y entonces esta dice, como no nos interesa estar encerrados en la vida, encerrados en las ideas, vamos a un externado. Una universidad que se llama Externado de Colombia, fundada en 1887 para contraponerse a las universidades confesionales. Después se van a fundar hacia los años 50 la Universidad de los Andes. ¿Y quién funda la Universidad de los Andes? Un señor llamado Mario Lacerda, que era matemático e ingeniero. ¿Y con quién aprendió matemáticas Mario Lacerda? En Princeton, con Albert Einstein. Eran amiguísimos. Comían helado ahí en la esquina de la Universidad de Princeton. Entonces ahí está la placa, aquí también helado, de hecho. Y entonces, ahí el señor Mario Lacerda, y entonces viene aquí y funda una universidad de estilo norteamericano. O sea que tenemos lo que llaman universidad contemporánea. Entonces tenemos las tres. Universidades de estilo medieval, la Javeriana, la Santo Tomás y Rosario. Universidad de estilo moderno, Externado y la Universidad Nacional. Universidad contemporánea, los Andes.
Y entonces en los Andes comienza toda la formación de énfasis en economía, en administración, en ingeniería. ¿Quiénes son aquí en ingeniería? No voy a hablar más de los ingenieros porque no saben. Bien. ¿Cuál es la primera ingeniería en la historia académica de las universidades? ¿Cuál es la primera de ingeniería? La civil. La civil. ¿Por qué la civil? ¿Por qué se llama civil? Carretas. ¿Por qué civil? ¿Por qué la civil? Porque la ingeniería antes de Napoleón era un asunto militar. Por eso ahora se llama ingeniería civil. ¿Cómo así que era un asunto militar? Si usted ve la historia de los romanos son unos excelentes ingenieros. Y por eso dentro de las ramas del ejército aparece una que se llama ingeniería. Y entonces, ¿qué quiere decir ingeniería en términos militares? Que son los manes dedicados a la logística y dedicados a la estrategia, al diseño de la guerra. ¿Y cómo es eso? Pues es necesario tomar puentes, poner puentes, atacar aquí, atacar allá. Eso significa, digamos, ¿y los romanos qué eran? Unos excelentes constructores de caminos. Por eso todos los caminos llegaban a Roma, era literal. Pero a su vez, ellos civilizaban. ¿Qué era civilizar? Fundar ciudades. ¿Y cuál era el símbolo de la fundación de ciudades? El símbolo era el acueducto. Ese era el símbolo de la ciudad, el acueducto. Entonces los romanos donde fundaban una ciudad y ponían un acueducto. Por eso las ruinas romanas en Europa todas tienen acueductos, piscinas, porque saben muy bien lo de... Bueno, ese es el asunto romano. Y entonces Napoleón trae eso y entonces en el siglo XIX dice ya no más ingeniería militar. Ahora necesitamos la ingeniería civil, ¿para qué? Para construir las ciudades. Y entonces las mete en lo que se llama las Écoles Polytechniques. Y ahí comienza la historia académica de las universidades. Primero la civil y después la revolución industrial va a llevar a que aparezca la mecánica y después la industrial y después la eléctrica, y eso va a la par con los diferentes descubrimientos y aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Entonces después viene la electrónica, después de la eléctrica. Y después de la electrónica viene la de sistemas, porque se inventan todo el asunto de las redes y todo el asunto, y aparece la cosa de los teléfonos. Mejor dicho, las ingenierías son eminentemente modernas y contemporáneas. Ahí está la historia de ustedes. Está en la universidad moderna, no está en la universidad medieval. Bien, siguiente. Pero resulta que el siglo, mejor dicho, la pobre y miserable Europa, ¿cuándo se vuelve, deja de ser pobre y miserable la Europa del siglo XII, siglo XIII? Cuando encuentran América. O sea que la expansión de Europa empieza en 1492. Los europeos empiezan a expandirse a partir de 1492. ¿Por qué? Porque ellos comercialmente, podemos poner un otro mapito. Es ese. No, fíjate. Mejor dicho, los europeos, y aquí no hay un cosito rojo que sirve para señalar. Bueno, no, después. Y entonces, los europeos, toda Europa, el mundo antiguo, depende de Oriente. Depende de Oriente, el mundo antiguo es oriental. Toda la historia del mundo antiguo es oriental. ¿Cómo sabemos eso? Por la escritura. ¿Por qué de nosotros no hablamos del mundo antiguo? Porque no hay rastros de escritura. Entonces no se sabe exactamente. Bien, pero entonces el mundo era oriental, de tal manera que cuando usted se pierde, ¿cómo le dicen? Oriéntese. ¿Por qué no le dicen surécese? Occidéntese, nortécese. No, oriéntese. Porque viene la connotación de que Oriente era el punto clave. ¿Por qué era necesario llegar a Oriente? Porque es el núcleo de comercio. Eso se llama la ruta de la seda. Antiguamente esa era la ruta más importante comercial que unía a estos del extremo con estos de acá. Bien, y entonces, mejor dicho, y entonces cuando los pobres europeos pierden el feudalismo, cuando se les pierde la tierrita, ¿por qué se pierde? Por las pestes y la hambruna en el siglo XIV. En el siglo XIV se acabó el feudalismo. ¿Por qué se acabó el feudalismo? Porque la gente, la mano de obra se acabó. Los campesinos se murieron con la peste, y las familias, y todas las grandes familias. Y entonces con eso les toca volverse a cambiar en términos de comercio, y aparece el mercantilismo. Y ese mercantilismo nos va a llevar a entender Piratas del Caribe 2 y 3. ¿Sí lo han visto? Si usted entiende la historia del mercantilismo, entiende Piratas del Caribe 2 y 3. Porque resulta que hay un enfrentamiento entre ingleses y holandeses. ¿Por qué? Porque los ingleses y los holandeses se disputan el comercio del Mar del Norte.
Y entonces, ¿cómo se llama el enemigo de Jack Sparrow? Davy Jones. ¿Y Davy Jones es el capitán de qué barco? El holandés errante. ¿Por qué llama el holandés errante? Porque es una maldición de esos malditos holandeses. Están peleados los ingleses y los holandeses. Pero eso es otra historia. En todo caso, el mercantilismo quiere decir básicamente que el mundo atlántico se abre al comercio. ¿Por qué el Atlántico se llama el Atlántico? Por Atlanta. Por la Atlántida, muy bien. ¿Y por qué se llama la Atlántida? Yo estudié ahí, pero como Porque había una... Los estafaron. Ustedes tienen derecho a demandar sus colegios, no hay problema. ¿Ustedes vieron Furia de Titanes? Bien. ¿Cómo se llama el héroe de Furia de Titanes? Perseo. ¿Y quién es Perseo? Pues un man. ¿Y ese man qué hacía? Pues era hijo de Zeus. ¿Y cuál es el tío de Perseo? Un man que es un duro, que se llama... ¿Cómo es? Bueno, ese es el tío malo. ¿Pero cuál es el tío fuerte? Poseidón. ¿Y quién es Poseidón, el dios de los mares? Bien. Y en últimas, la película termina en que gana el protagonista, o sea, Perseo. ¿A quién le gana? A los titanes, al Kraken. ¿Recuerdan que se enfrenta al Kraken? ¿Y dónde volvemos a ver el Kraken? En Piratas del Caribe 2. Otra vez aparece el Kraken. No dice, pero ¿por qué aparece otra vez en Piratas del Caribe? Porque resulta que dice la leyenda que Perseo vence a los titanes y los condena al fondo del mar. ¿A cuál mar? Al Atlántico. Y entonces, para los mundos antiguos, el punto, digamos, el límite fundamental es el Atlántico. Eso es lo que hoy es Gibraltar. Allá en la esquinita entre España y África, ese era el punto. A ese punto le llamaban los romanos non plus ultra. ¿Dónde más han visto ustedes non plus ultra? En las bucetas. Entonces se sube una buceta de esas que dice, y ustedes lo meten allá hasta el fondo, y usted se enfrenta ya al vídeo final, y él dice non plus ultra. ¿Sabe qué significa non plus ultra? No hay nada más allá. Significa en latín. Si los manes de la buceta la tienen clara, usted ya no meten eso. Y entonces, hasta ahí llega el mundo. O sea que lo que hizo Colón, seamos justos con el pobre Coloncito. Colón no descubrió América, pero sí abrió la ruta occidental al comercio. ¿Y qué tipo de comercio? Ya no son especias ni maticas ni esas pendejadas. ¿Qué es? Oro y plata. Oro y plata. ¿El oro de dónde? El oro mexicano. Por eso Piratas del Caribe 1 se llama La Maldición del Perla Negra. ¿Ustedes lo mencionan, no? La Maldición del Perla Negra, ¿cierto? ¿Y cuál es el tesoro que se robaron los manes? El tesoro azteca. O sea, es México. El otro punto es Perú, el tesoro inca. ¿Y en la plata de dónde? De Bolivia. ¿Y cómo se dice plata en latín? Argentum. ¿Y por dónde sale la plata? Por el mar de Plata, por el río de la Plata. Y eso se llama Argentina. Y ahí viene la plata. Pero la plata... ¡Ay, no! Repita eso, profesor. Eso... ¿Sabe qué decía un profesor? Que es muy maluco cuando los estudiantes aplauden, porque no se sabe si es, oh, ya terminó, siquiera, o para que se no le calle. Bien, entonces, ¿sí ven? Por ahí había la plata llamada Argentina, pero la plata era boliviana, volvieron a blanquear a los bolivianos. Les va muy mal, pero no, con Evo les está yendo mejor. Bueno, siguiente, ya me perdí, digamos. Bueno, y entonces Europa se va expandiendo y aparece Occidente. Y Occidente se expande a través de la ciencia y la tecnología. En el siglo XVIII, los europeos se van a dedicar a hacer exploraciones de flora y fauna, expediciones botánicas, como la que hizo Mutis por acá. O sea que la que hizo Mutis no fue porque se le ocurrió, sino porque toda Europa está buscando nuevas cosas que comerciar. Pero además, tenemos a un señor que ustedes ven amar en su carrera en ingeniería, a un señor Descartes, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña el señor Descartes? Que lo finito está entre cero e infinito. Repito, que lo finito tiene límites. ¿Cuáles son los límites de lo finito? Cero e infinito, ¿cierto? Y si eso tiene límites, la Tierra tiene límites. Y si tiene límites, ¿qué podemos hacer con la Tierra? La podemos medir. Y se lanzan los franceses a medir la Tierra y encuentran que la mitad de la Tierra, ¿dónde está?
ellos. ¿Y dónde queda el Ecuador? Pues en Ecuador. Mejor dicho, encuentran que en el virreinato de Quito está el punto central. Y van los franceses estos y miden y dicen, sí, esta es la mitad del mundo. ¿Cómo hacen eso? A través de un plano cartesiano. Y entonces dicen, esta es la mitad del mundo y a ese punto le vamos a llamar Ecuador. Los quiteños con eso descubrieron que eran muy importantes y se rebelan contra España. Son los primeros que se rebelan. Y después dicen, ahora esto no se llama Quito, se va a llamar Ecuador. Este es el Ecuador, o sea, la mitad del mundo. ¿El mismo Ecuador? ¿Por qué Brasil se llama Brasil? Hablando así de por qué se llaman así los países. Porque resulta, si ustedes han ido al Amazonas, en el Amazonas hay un árbol que se llama palo sangre. ¿De qué color es el palo sangre? Rojo. Cuando llegaron los portugueses y encontraron el palo sangre, dijeron, ve, esto parece una brasa. Parecen brasas. ¿Cómo se dice brasa en portugués? Brasil. El país de las brasas. Después por allá otro man llegó por allá en enero y se metió a un río y lo ve, esto parece un río y lo encontré en enero. Pues Río de Janeiro. O si no, otro man llega por allá arriba a Norteamérica, ¿cierto? Y dice, ve, esto lo vamos a llamar Nueva Ámsterdam, a lo que es Manhattan, ¿cierto? Esto es Nueva Ámsterdam. ¿Por qué se llama Nueva Ámsterdam? Porque es holandés el man que descubre eso. Y después llegan los ingleses y dicen, no, ya no es Nueva Ámsterdam, ahora se llama New York, ya Nueva York. Así le van poniendo los nombres a los bailes. Y uno dice, bueno, listo, ahora se llama Nueva York, como cuando uno dice, usted se llama así, sí, no. Bien. Entonces los europeos se van expandiendo y finalmente construyen el mapamundi. ¿Cuándo construyen el mapamundi? En el siglo XIX. ¿Con qué descubrimiento? Con Australia. Pero ¿quiénes son los duros de la revolución industrial? Los ingleses. Otra vez el mapita que tuve. Y entonces los ingleses dominan pues Inglaterra, ¿no? El Reino Unido. Pero además del Reino Unido, los ingleses dominan India. La India, aquí al lado de China, ¿cierto? Pero para dominar la India, ¿qué tienen que hacer los ingleses? Dominar el sur de África, porque eso es de los portugueses y de los holandeses, y crean un país llamado Sudáfrica. Y para dominar el norte de la India, ¿qué crean? Otro país llamado Pakistán. Y además dominan el canal del Suez, porque es el paso del comercio. Mejor dicho, dominan el comercio oriental. Y dominando el comercio oriental se lanzan también a dominar el comercio atlántico, el comercio occidental. O sea, lo que hacen los ingleses en términos de revolución industrial fundamentalmente es unificar el comercio. O sea que eso de la globalización no es de ahora. Los europeos se expanden durante el siglo XIX a través de la revolución industrial y fundamentalmente a través de la revolución del transporte. Porque todo eso va a ser unido a través del ferrocarril, a través del barco a vapor. O sea, se disminuyen las distancias. Y entonces estamos en la era industrial. Esa es la era, digamos, en la que se va a construir el mito europeo. ¿Cuál es el mito europeo? Que ellos son los civilizados y llevan la civilización al mundo entero. ¿Qué es la civilización? Llevar la tecnología. Y entonces, sobre todo sobre esa idea, todavía seguimos utilizando los aparatos que vienen de afuera. Pero ya no solamente son europeos, sino que se expandió y en ese sentido las tecnologías se volvieron un asunto global. Bien, pero entonces la promesa del siglo XIX fundamentalmente es que vamos a llegar al progreso, todos al bus del progreso, que nos vamos para el progreso, todos. Y para montar a todo el mundo en el bus del progreso, se mandan y colonizan otra vez África, vuelven y someten a los africanos. Lo he dicho, los europeos destruyeron África y después le echan el pato que le la que esa gente tan desordenada. La pobreza africana es producto de las matanzas y del imperialismo de los europeos. Bien, y entonces los señores europeos se lanzan a conquistar el mundo en nombre del progreso. Y en nombre del progreso, entonces, llegamos al siglo XX. ¿Por qué vamos a llegar al tema de esta charla? Ya casi. Y bueno, tenemos que una hora todavía. Y entonces, antes. Entonces, ¿cuáles son las... Antes. ¿Cuál es el asunto fundamental? Que se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En National Geographic están pasando unos videos que se llaman Apocalipsis, la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Y Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Bien, y entonces, ¿qué muestran allí? Que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial de la historia. Primera guerra industrial de la historia. ¿Qué quiere decir industrial? Que si antes con un disparo matábamos uno, ahora con el nido de metralletas podemos matar a 50, a 30 de una, un solo tiro.
O sea, aumentamos el número de muertos. Se llama guerra industrial. Pero además, se crearon el gas mostaza, el gas nervioso, toda esa vaina, y se inventa la guerra contemporánea, que es una guerra que no distingue, porque las bombas no distinguen si usted es alemán o es francés. ¡Pum! Está en esa vaina y nadie se pregunta quién es quién. Destruye lo que sea. Y entonces la Primera Guerra Mundial más o menos tuvo entre 10 millones y 15 millones de muertos. Pero esa guerra quedó en empate, no se resolvió. Y entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial tiene más o menos 50 millones de muertos. O sea que con mal contados estamos hablando de 65 millones de muertos. O sea que Europa, en nombre de la razón, en nombre del progreso, tiene en su deber tiene 65 millones de muertos. Y son tan descarados que nos dicen que nosotros somos violentos. No, ellos tienen 65 millones allá de deuda. Y entonces, en nombre de la razón. Y entonces, la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más catastrófico de la vida humana. Porque se inventan la manera de matar de manera masiva. De manera masiva. Y esa forma masiva de matar quiere decir bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, unas condiciones de muerte durísimas, durísimas. O sea, muerte sobre la población civil, ni siquiera son los soldaditos que se enfrentan, sino los bombardeos sobre las ciudades. Bien, eso es parte del asunto. Y entonces, a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se da lo que se llama la crisis de la razón. Si usted está frente a 70 millones de muertos en nombre de la razón, usted dice, ¿ve? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Y entonces aparece todo un movimiento que se llama la contracultura. Y dentro de la contracultura está el rock. Y entonces cuando ustedes escuchan a Led Zeppelin o escuchan a Pink Floyd, ¿qué pregunta Pink Floyd en el muro? Mamá, ¿yo por qué soy huérfano? Porque su papá fue a la guerra. ¿Y en nombre de qué? ¿Para qué? No tenemos respuestas. Mejor dicho, entra en crisis Occidente. Y eso se llama contracultura en el siglo XX. Y esa contracultura tiene que ver con la crisis de sentido. Mejor dicho, nuestros papás tenían claro que nosotros íbamos hacia el progreso. Hoy no sabemos. Vivimos una época de incertidumbre. ¿Por qué de incertidumbre? Porque lo que antes nos decían que era progreso, ya no sabemos si está en progreso. Ya no lo sabemos exactamente. Y entonces, además, porque ha cambiado otro asunto que tiene que ver con el desafío de complejidad. Ha cambiado la concepción de tiempo y espacio. El tiempo se ha hecho virtual y el espacio se ha hecho, el espacio se ha hecho virtual y el tiempo se ha hecho simultáneo. Eso es lo que se llama una transformación cuántica. Voy a explicarles eso de manera gráfica. Mi mamá tiene en su casa teléfonos inalámbricos, porque ya no los vende que cables, ¿verdad? Y cuando mi mamá responde el teléfono, se queda pegadita a la base. Y le digo, madre, muévate tranquila, puede mirar de un lado para el otro, seguir hablando. Dice, no, porque se desconecta. ¿Y aquí está viendo ella? Cables. Pero resulta que ustedes más que yo, son cuánticos. Porque saben que ustedes con este bicho se pueden mover y pueden estar hablando y pueden estar aquí y chateando. Eso quiere decir que el tiempo se ha hecho simultáneo. En este instante usted puede estar conectado con redes en todo el mundo y estar en conversación con todo el mundo. Eso se llama cuántico. En cambio, nuestros abuelos, ¿cierto? Pregúntenle al abuelo, abuelo, ¿usted dónde venía la plata? El abuelo dice, en la sucursal de la vivienda de Marley, en la calle 13 con 53. Ahora usted dice, ¿dónde está la plata? Depende. Depende, porque si aquí hay un cajero aquí al lado, pues ahí. O sea, además le dicen a uno que no compre, si usted viaja al exterior, le dicen no compre dólares en las casas de cambio. Coja una tarjeta de débito y saque plata allá. Porque su plata la tiene allá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Flujos, redes. Flujos, redes es lo que está funcionando. Y en ese sentido, el tiempo y el espacio han cambiado. Y frente a eso, entonces nos enfrentamos a lo que se llama desafío de complejidad. Mejor dicho, las condiciones espaciotemporales no son las mismas. No son las mismas. Nuestra manera de entender el mundo es cuántico. Quiere decir que usted puede pensar en términos de tiempo simultáneo y espacios virtuales. ¿Y qué es un espacio virtual? Explíquele eso a su abuelito. Cuando le dice, abuelito, le mando el correo. Dice, ¿a usted a qué oficina va a ir? No, yo le mando el correo. ¿Y usted picha? Y él dice, ¿ya? Sí, ya. ¿Ya?
¿Pero qué? Sí, ya. No, muéstrame. Usted ya hasta que entra en idea y todo eso, pues silencio, o sea, es otro mundo. Es otro mundo. Y entonces, como cambia el tiempo y el espacio, ¿qué quiere decir eso? Un desafío de complejidad. Las cosas como las pensábamos antes ya no son, son de otra manera. Es más, ahora se inventaron las universidades una plataforma que es un desastre llamada plataforma Moodle. Eso es un Moodle. Esto es un Moodle es una vaina. ¿Para qué lo hicieron los adultos? Para controlar a los estudiantes. Pero la pregunta es, ¿a los estudiantes les gusta Moodle? No, prefieren otras vainas. Otras redes. Porque resulta que Moodle está pensando con mentalidad adulta, no con mentalidad de pelados. O sea, es otra cosa trivial. ¿Quién se inventó Facebook? Un pelado. ¿Para qué se lo inventó? Para intercambiar fotos de las niñas más bonitas de libertas en Moodle. Y pues para escoger. Y entonces, la elección. Bien. Y entonces, se inventó eso para eso. Y resulta que se vuelve un asunto que se expandió. Y en ese sentido, ya no podemos entender el mundo sin entenderlo las redes. Ahora, la pregunta es, ¿los adultos entienden las redes? No. ¿Los pelados entienden las redes? Sí. Mi hijo está en Wikipedia. Además, ya tiene 8 años ya. Sí, me va a completar ya las 5, pues no sé qué es, no sé. El otro día el profesor de inglés llegó a la sala de profesores bravísimo, que porque esos chinos no quieren aprender inglés, que esos no quieren estudiar. Yo le dije, falso. Ellos necesitan aprender inglés, porque están conectados con el mundo. Lo que le están diciendo es que no quieren aprender con usted. No les gusta su método, eso es otra cosa. Otra vaina. Entonces, digamos de esta manera, hay unas necesidades que son distintas con respuestas que son de antes. Bien, siguiente. Ahora sí, universidad contemporánea. Entonces, frente a todos esos acontecimientos, nos enfrentamos a que el eje estructurador de la universidad contemporánea es lo social. Mejor dicho, a partir de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la guerra, se abrieron las universidades en lo que se llama cobertura. La gente dijo, queremos ir todos a la universidad. Antes era un asunto de élites. Ahora, ¿en qué momento se popularizó la universidad? Años 50, años 60. Es reciente. ¿Por qué era necesario eso? Porque la gente dijo, ya no nos aguantamos esa vaina. Tenemos que, digamos, todos queremos acceder a entender el mundo de otra manera. Bien, por un lado. Por el otro lado, entonces, hay una especie de lo que se llaman sociedades en riesgo. ¿Qué quiere decir sociedades en riesgo? Que los adultos tenían claro que la universidad era el espacio donde usted conquistaba el mundo laboral. Ahora usted le pregunta a mucha gente en primer semestre, ¿y usted aquí viene a la universidad? ¿Va a socializar? ¿A conocer gente? No, y sí, también a estudiar a ratos. Pero a socializar. ¿Qué quiere decir eso? A entrar en contacto con otros mundos, pero son mundos sociales. Eso quiere decir que la sociedad se convierte en el eje estructural de la universidad. Pero además hay otra cosa. Si la modernidad era un proyecto universal, mundial, globalizado, la pregunta es si todavía podemos ser modernos. ¿Qué quiere decir ser modernos? Ver cables por todo lado. ¿Qué quiere decir ser modernos? Entender que si yo trabajo en la parte, puedo llegar mecánicamente al todo. Y ustedes y yo sabemos que estos bichos ya no funcionan de acuerdo a Newton. Ya esto es física cuántica. Se llaman ondas, campos electromagnéticos. Y esa vaina es distinto al mundo mecánico. O digamos de otra manera, los mundos modernos piensan en el hardware. Los mundos posteriores a la modernidad piensan en el software. O digamos de otra manera, estamos en sociedades postindustriales. Y nos habían dicho que fundamentalmente la ciencia nos iba a alcanzar el progreso. Pero después de ver lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, usted ya no cree eso. Porque usted sabe que la ciencia no es neutral. Usted comienza a entender, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a entender que la ciencia se debe a grupos de poder. O si no, la pregunta es, ¿cuántas farmacéuticas tienen el control de los medicamentos en el mundo? Son poquitas. ¿En qué consiste el problema del ébola en África? Que es un problema de pobres. Y como es un problema de pobres, ¿desde cuándo se conoce el ébola?
años 76. Cuenten cuántos años hay del 76 a hoy. Hay 38 años. La pregunta es, ¿y por qué en 38 años no se tiene la cura? Con todos los avances de todo lo que se le ha aplicado en términos genéticos, en términos de nanotecnologías al asunto de las vacunas. ¿Por qué no se ha hecho? Porque el ébola es un asunto de africanos aislados en la selva. ¿Y por qué ahora estamos asustados? Porque dejó de ser un asunto de africanos aislados en la selva para convertirse en un asunto de la otra parte de África que tiene más fronteras, que tiene más carreteras y tiene más conexión. ¿Cuánto se demoraría en llegar el ébola a Colombia? Les dicen que acá ya llegó un mancito de Guinea, no sé qué. O sea, la pregunta es ¿cuánto se demoró? Pues depende de los vuelos. No, que le toca hacer escala en España. Ah, bueno, la escala hasta allá, ¿y cuánto se demora de España acá? 10 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos interconectados. Hay un man que se llama Duncan Watts y tiene un librito que se llama 6 grados de separación. Y habla de que en términos de redes, lo más lejano que estamos separados de cualquier persona en el mundo son 6 pasos. 6, no más. La teoría de los grafos muestra que el asunto esa es la constante, 6. O sea que si hiciéramos un ejercicio de tratar de contactarnos con la persona más alejada del mundo, tendríamos que superar 6 pasos. O sea, estamos en una interconexión más amplia. Y eso quiere decir que entonces que ya se hace evidente que, digamos, con el asunto del ébola, fundamentalmente que el ébola se está convirtiendo cada vez más en un horror para Occidente porque no se les ocurrió hacerla, porque no era rentable hacer la vacuna antes, porque no atacaba a los hombres blancos europeos ni a su estructura económica en sus bollantes economías. En cambio, África no le importa a nadie. ¿Cuál es la razón? Dicen, ¿cuál es la razón fundamental? Dicen que hay 3 razones fundamentales de por qué se está expandiendo tan rápido. Una, porque se dio en el África occidental, ¿sí? Occidental. Y entonces resulta que los del África oriental eran comunidades más dispersas y en las comunidades que se daba era gente aislada muy cercana a la selva, perdidos en la selva. Entonces se descubrió que tenían ébola porque se encontraban muertos después. O sea, no por... Y entonces ahora resulta que llegó por este lado occidental. ¿Y cómo llegó? De la manera más azarosa. ¿De qué forma llegó? A través de un murciélago infectado que llegó a esta parte, a una comunidad pobre que ya no tiene bosques de donde sacar su comida, sino que agarran lo que sea. Se cocinaron mal el invernadero del murciélago y se enfermaron de ébola. Pero se resultó que estaban más interconectados. Y el otro asunto, los equipos médicos no sabían reconocer los síntomas del ébola. En cambio los del otro lado sí, porque se supone que daba solamente allá. Los de este lado no tienen ni idea. Y cuando ya se dieron cuenta, el asunto se estaba expandiendo. Y ahora cerremos fronteras, pero resulta que en esta frontera hay un problema político porque hay una guerra entre este pueblo y este otro pueblo. Entonces aquí no se puede cerrar porque eso está abierto. Aquí no. Pero además hay otro asunto. En África, en la zona donde está dando el ébola, solamente hay un médico por 100.000 habitantes. O sea, la capacidad de los equipos de salud no es buena. Y entonces, ¿qué dice ONU? Señores, tenemos que hacer algo. ¿Y qué dicen los países? ¿Es rentable? Y entonces, ahí viene el asunto. Bien, otro ejemplo de cómo es el asunto de la perplejidad social. La perplejidad social se llama Transmilenio en Bogotá. Transmilenio. Porque resulta que Transmilenio se supone que es transporte colectivo. O sea, se supone que es para colectivos. Pero resulta que usted entra a una estación de Transmilenio a las 5 de la tarde y usted deja de ser un colectivo, usted se vuelve una masa informe. Entra ya. Y usted cuando se vuelve una masa informe, usted ya no piensa, usted se defiende. Usted dice, no, yo soy un tipo pacífico, sí, que va. Entonces, ¿qué pasó con Transmilenio? Decía Focus en estos días de una manera muy romántica, es que la gente se desenamoró de Transmilenio. No, eso no es romántico, sí, está bien, se desenamoraron. Resulta que hay una abusiva transformación de lo que se llama interés colectivo público, se vuelve un interés privado. ¿Qué dijeron hace un rato? ¿Por qué a la hora pico el asunto es tan grave? Porque no hay suficientes buses. ¿Por qué no hay suficientes buses?
Porque los empresarios dicen que hay que enviar menos para meter más gente y ganar más. O sea, el criterio de ganar más se impone como es un criterio privado. O sea, yo puedo ganar más, pero si se lo impongo a la gente, los convierto en una masa informe que tiene que entrar allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le aplico un criterio que es privado, que es de competencia y de ganancia a ganancia, entonces yo someto a todo el mundo a mi criterio y en ese criterio salen perdiendo todos. Ahora pongamos otro ejemplo del asunto, que es el asunto de lo social, de la perplejidad social. La salud se les ocurrió al eminentísimo Álvaro Uribe, senador de la República, cuando era senador de la República, con su colega que ya se murió, bueno, se cayó el avión de ese man. Pero bueno, entonces con ese man presentaron una reforma llamada Ley 100 de la Salud. Y la Ley 100 está montada sobre un criterio: la salud es un servicio. Si es un servicio, ¿qué pasa? Que la salud hace parte del mercado. ¿Quién va a manejar la salud? Los expertos del mercado, o sea, administradores, economistas. Bueno, más de lo que es economista, entonces está luchando. Bien, entonces los señores, el ministro de Salud es economista. Y entonces cuando se vuelve el asunto de la salud servicio, entonces entra el juego de la oferta y la demanda. Y entra todo el modelo que se llama de aseguramiento de la salud, manejado por empresas internacionales a buscar el mayor rendimiento de la salud. Porque el criterio de una empresa es ganar, ganar, ganar. Entonces, ¿cómo hacemos para ganar? Pues varias cosas tenemos que hacer. Primero, que los médicos atiendan a más gente en menos tiempo. Segundo, que los médicos no se les ocurra mandar a hacer diagnósticos de no sé qué vainas. Y tercero, vamos a bajar de los insumos. Señor, toda cosa se puede tratar con ibuprofeno. No importa que usted tenga cáncer, que tenga diabetes, ibuprofeno. Y sin diagnósticos, bien, pongamos un caso. Hay datos que en Colombia la diabetes está disparada por una sencilla razón. En el momento en que se define que hay diabetes, que hay diagnóstico de diabetes, sobre todo ¿dónde está disparado? En el CISBEN. ¿Por qué está disparado en el CISBEN? Porque resulta que cuando la persona la diagnostican con diabetes, de ahí al diagnóstico de diabetes, al tratamiento con el especialista, puede pasar 1 año, 2 años. Cuando llega el especialista para que su tratamiento sea efectivo, ya su diabetes está disparada y ya no es tratable. Lo mismo pasa con el cáncer en términos de En Colombia el cáncer infantil tiene un progreso enorme, sencillamente por las barreras de acceso a los servicios especializados. O sea, esos dos detalles ya nos muestran cómo un criterio privado que se impone sobre lo colectivo, termina fundamentalmente matándonos a todos. Esto es milenio, una selva en el cual tiene que salvarse como sea. Eso, que usted quiere hablar con la gente de razones, sí, hablemos de participación democrática en el Transmilenio. No, es chido que se lo van a atropellar. O sea, lo que era un espacio colectivo se vuelve un espacio privado y se vuelve un espacio masivo. Ese es el ejemplo de cómo lo público se ha perdido, y cuando se pierde lo público, ya no podemos vivir en común. Pero cuando se pierde lo público, entonces decimos, sí, aquí todo se vale. ¿Cierto? Que vamos a este man a Pedro Díaz y tenemos el... Perdón, antes es perdón. Antes que le roben otra vez. Y entonces, eso implica lo social, esa es la perplejidad. Pero a su lado, ya la pone el fin de presentación, y ya que se acabó. Y entonces, al lado de la sociedad, tenemos el asunto de la crítica, que es, de la ciencia. Ya a la ciencia hay que ponerle crítica. ¿Qué quiere decir? Hay que ponerle responsabilidad ética y política. Porque resulta que ya sabemos que a las farmacéuticas, por ejemplo, están detrás de los chamanes del Amazonas. ¿Por qué están detrás de los chamanes del Amazonas? Ustedes saben que todas las farmacéuticas sacan todos sus productos y sus moléculas los sacan de los vegetales. Y más o menos yo estoy un vademecum de 60.000 vegetales de donde salen todas las moléculas, no sé exactamente. En cambio, los chamanes del Amazonas, contados los de Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, los chamanes del Amazonas manejan un vademecum de más o menos 200.000.
O sea que en la selva hay unas cosas y resulta que el Tratado de Libre Comercio dice una cosa, pero tenaz. Restricción sobre las patentes. Lo que se descubra y se haga es parte del convenio que Estados Unidos quiere. O sea, las patentes son para Estados Unidos. Y resulta que hubo crisis de la papa, ¿recuerdan hace 2 años? Pero por papa que entró de Ecuador y de Perú, no por la del PLC. Bueno, entonces, digamos, y en ese sentido hay otro asunto durísimo que hay que trabajar. Se llama la crisis de sentido. ¿Qué quiere decir esta crisis de sentido? La pregunta es si las universidades tienen un proyecto político que ayude a pensar la nación. Si las universidades están pensando en términos de proyectos a 10, 20, 30 años, o están pensando en la papita de guerra. Y en ese sentido, la pregunta sobre el sentido pasa por comprender los contextos culturales y simbólicos. Mejor dicho, mi esposa trabaja en un colegio distrital, ya eso se lo trabaja en un colegio distrital, colegio de Toledo. Sus compañeros profesores son gente que licenciados, muy interesantes, toda la cosa, pero estos licenciados ven a los estudiantes y todo lo que ven ahí es un problema de disciplina, allí hemos perdido autoridad. Mi esposa que es que dice, no, aquí lo que está en juego es, mire, lo que pasa es que todo allí hace parte de un circuito, un territorio más amplio. Bien, y entonces resulta que lo que está pasando en el salón de clases es que está el juego duro del microtráfico que juega en términos de Usaquén, de la zona alta de Usaquén, en donde está en juego los Pascuales enfrentados a los Luisitos y enfrentados a los Jiménez. Y resulta que los pelados que están sentados en el salón de clases pertenecen o al combo de los Pascuales, o al combo de los Luisitos, o al combo de los Jiménez. Entonces, si yo leo todo un asunto de disciplina o indisciplina, no estoy aprendiendo a leer nada, o sea, no estoy leyendo el sentido. Resulta que no hemos aprendido a leer el contexto, no sabemos leer los contextos, no sabemos leer las maneras simbólicas en que se desarrolla eso. Y entonces hacemos cosas como el Moodle que no tienen nada que ver con los intereses de los estudiantes. O hacemos programas que no sirven para transformar nada, porque no le dicen nada a la gente. Y dictamos a veces clases que no tienen nada que ver con las dinámicas que se están viviendo. Y entonces, los asuntos fundamentales de la vida académica, digamos, quedan reducidos a asuntos de currículum o de materias, nada más. Bien, siguiente. ¿Aló? Bien. Entonces, siguiente. Y entonces es necesario que en ese contexto pensemos en qué consiste la cultura académica. Lo primero es cómo hacemos memoria. Un dato. En Colombia habíamos tenido varias guerras civiles, empezando por la guerra de 2010, siguiendo con otra más fuerte, que es la violencia de los años 50, cosa que nuestros abuelitos sí la tienen clara, ven aquí. Porque, digamos, pregúntenle a sus abuelos, la mayoría de ustedes pueden preguntarle a sus abuelos de dónde son. La mayoría de abuelos son o del Tolima, o del Quindío, o de Santander, o de Boyacá. Sería interesante preguntarles de qué parte, de las zonas en que en los años 50 hubo violencia. Pero de eso no hemos hecho reparación, no hemos hecho memoria, ni verdad, ni justicia. Le hemos echado tierrita y sobre eso hemos andado sin memoria. Y cuando no tenemos memoria, no tenemos criterio. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en su colegio entendieron el conflicto de tierras de los años 50? ¿Qué? Sí, su historia eso era para dormir, ¿no? Esto es fechas y fechas. O sea, no tiene sentido. Es más, desde chiquitos aprendimos de un señor del plano cartesiano. Y por allá en décimo llega un profesor a hablar del plano de Descartes. Y tiene el descaro de poder leer el discurso del método. Pero resulta que si usted no entiende el plano cartesiano, usted no entiende el discurso del método. Ya aquí estamos viendo que eso no tiene sentido, no conexión una cosa con la otra. Entonces la memoria tiene que ver es con poder conectar el pasado con el presente. Y si usted quiere entender el conflicto colombiano, no puede echarle tierrita al conflicto de los años 50. Si usted quiere entender cómo Bogotá se fue armando como barrios, tiene que entender el conflicto. Tiene que entender el fenómeno del desplazamiento. Nuestros abuelos fueron desplazados.
llegaron del Tolima, llegaron desplazados de la violencia de los años 50. Ahora, el problema es que la violencia de los años 50 es un patrimonio solamente del IEPRI, de la Nacional o de las facultades de historia, pero es patrimonio de todos, lo hemos discutido para poder pensarlos. No. Pero en ese sentido necesitamos argumentación. ¿Qué quiere decir racionalismo crítico? Quiere decir que es necesario que en la universidad las cosas no sean dogmáticas. Es posible discutir, es posible pensar, es posible preguntar. Pero me puede volver a explicar, es que no entendí. Que le expliquen en su casa, que su abuelita. No explica. Y entonces, y eso tiene que ver con otro elemento, reorientación de la acción. La reorientación de la acción quiere decir poder pensar cómo es que podemos pensar este país a 30, 40, 50 años. ¿Qué tenemos que hacer para que este país sea distinto? Sea distinto. Ustedes recuerdan que el señor Gaviria hizo apertura económica y entonces comenzaron a llegar una serie de tractomulas y a pasar por las carreteras de tractomulas y comenzaron a caerse los puentes de Honda, de Dorada, los puentes de Santander, porque esas carreteras fueron hechas en los años 30, no fueron planeadas para la actual. Entonces uno dice, pues ¿por qué no se piensa eso en 30, 40, 50 años? ¿Por qué Bogotá le da una envidia con Medellín? Estos comadres paisas, porque ahora sí tienen metro, y en cambio nosotros también pues tienen metro, porque nosotros no. Esta vaina y entonces la orientación de la acción quiere decir, ¿y por qué nos aguantamos esa vaina? ¿Por qué nos aguantamos esa vaina? Bien, y la última. No, se acabó. Bueno, entonces en síntesis, pensar la universidad actual es pensar las relaciones entre la sociedad, la ciencia, el saber y el asunto, digamos, de los sentidos de los individuos. O sea, cómo combinar esas tres cosas es un asunto que nos toca resolver en términos de podernos pensar como universidad. Y a propósito de las discusiones de la distrital, es un momento clave para decir, bueno, ¿qué tipo de universidad es la que queremos? Donde se conjugue lo social, se conjugue la ciencia y se conjugue el ámbito de los sentidos de los individuos y de las culturas y de los contextos. ¿Preguntas para hacer la conversa? ¿Tienen preguntas? ¿No? Entonces, ¿a qué me diga? Sí, tengo preguntas. Así es. En su opinión, la universidad necesita desconectar nuestra misión de universalidad. ¿Qué dice el profesor? Digamos que la Universidad Distrital tiene una particularidad, y es que es digamos, en el sentido público, es de las más públicas de las públicas, aunque hay ya efectos de privatización. Hay estudiantes, me decía el profesor, que pagan como 1.200.000 de matrícula. Eso es un desaluto, pues. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se articula la Universidad Distrital? ¿A qué visión de la ciudad? Porque lo que uno encuentra es que Bogotá, digamos, en términos de memoria, en términos de reorientación, de argumentación, dice, digamos, ¿cuál sería la primera universalidad de la Universidad Distrital? Pensar Bogotá, porque es una universidad pensada en términos del distrito. Ahora la pregunta es, ¿nos cabe a la Universidad Distrital de Bogotá? ¿Quién consulta a la Universidad Distrital para resolver asuntos de la ciudad? ¿Dónde están los ingenieros electrónicos y los ingenieros industriales trabajando, pensando la ciudad? ¿Dónde están los licenciados discutiendo la educación en Bogotá? ¿Dónde están los... Entonces ahí vienen unas preguntas que, digamos de esta manera, esa pregunta se resuelve diciendo, sí, tengo una visión universal y miren, yo tengo contacto con el mundo entero, pero a la vez pienso en la ciudad. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto de la Universidad Distrital en la ciudad de Bogotá? Habría que ver los datos, y habría que ver los convenios, y habría que ver si eso es real o no es real. En una universidad cuyo nombre no puedo decir, la Universidad de Boston, me pidieron una vez que hiciera un ejercicio de autoevaluación con los estudiantes de ingeniería electrónica. Yo les dije, mire, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a coger el pensum de su carrera y lo van a comparar con el pensum de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad Nacional. La Nacional tiene electrónica, ¿no? Así que y entonces van a coger a la Universidad Distrital y van a comparar el pensum. Y los estudiantes llegaron a una conclusión básica, y es que ellos veían circuitos en tercer semestre y se rajaban todos.
En cambio, los de la Javeriana venían circuitos en séptimo semestre, después de haber hecho un recorrido. Entonces, sencillamente con este ejercicio ya pillaban cómo era el asunto y por qué se rajaban. Segunda cosa, se supone que la universidad declaraba en su OPI que su perfil era formar ingenieros electrónicos que se dedicaran a la electromedicina. O sea, todo estaba montado para la electromedicina porque es una universidad de médicos. Pues. Y entonces les dije, listo, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, lo mismo que estoy proponiendo, habría que mirar. El ejercicio era, cojan la base de datos de egresados y pregúntenle a los egresados quiénes trabajan en electromedicina, en esos ámbitos de la ingeniería electrónica y la medicina. Conclusión, ninguno. Entonces habían dos posibilidades: o los estudios previos de la carrera son carreta, o el perfil estaba sobredimensionado, o son muy ingenuos los que montaron la carrera, o querían hacer negocio y captar gente por ese perfil. Entonces, digámoslo de esta manera: cuando uno le dicen si la universidad realmente impacta, tenía que preguntarle quién consulta a la universidad en términos de resolver qué problemas y para qué. La pregunta es si el distrito capital consulta a la universidad distrital para resolver sus problemas. De esa manera sabemos si es una universidad realmente. Bien, ¿otra pregunta? Y las áreas misionales de la universidad vienen siendo investigación, extensión docencia y extensión. Se podría hacer en cuenta pues, a los resultados que la universidad distrital no cuenta actualmente con fortalezas, digamos, en investigación, y aunque pues, en la sede de licenciaturas el más fuerte de la universidad haría falta, o se considera que haga falta un cambio en la sesión curricular. No estamos hablando de valores, porque pues, si hay problemas de otro índole administrativos, sino hace falta un cambio en la sesión curricular para poder organizar, no solo fortalecer cada una de esas áreas misionales, sino poder lograr una conjunción de las mismas, de las tres en una sola, para pues, nosotros empezar a hablar de una universidad moderna y contemporánea aquí, o al menos nosotros como universidad distrital. Otra vez el asunto y es que habría que pensar cuál es el porcentaje del presupuesto que se le aplica a investigación. También pongamos la dimensión al asunto. Hace unos años salió un listado de las 500 universidades más importantes del mundo y en esas no aparecía ninguna colombiana. Y entonces entrevistaban al rector de los Andes de la época y el hombre decía una cosa que parece, dice, mire, ¿cómo me va a comparar a mí, que no tengo sino de presupuesto de investigación el 0,005 no sé qué del Producto Interno Bruto, menos, 0,00, es una cosa ínfima, distinta a Harvard? Todo el presupuesto de Harvard en investigación, todo el presupuesto es el presupuesto de la educación en general de Colombia. O sea, una cosa desproporcionada. Ahora, o sea que habría que mirar la macropolítica para entender la micropolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia, bueno, digamos que sería interesante ver la situación de Conciencias. Conciencia se supone que es el ente que regula la investigación y y toda la vaina. Lo quiere hacer con unos criterios muy raros, pero lo hace. Pero digamos que Conciencias tiene un presupuesto que se suponía que venía de las regalías. Pero cuando ustedes ven cómo se está haciendo eso, pues eso es un chiste. Un chiste, o sea, eso está plagado de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Colombia si la Universidad Distrital le pudiera asignar y si pudiera generarse una cultura investigativa real, o sea, que genere unas transformaciones de fondo, que permita posicionarse en la ciudad de una determinada manera, la investigación vale la pena. Pero lo que uno nota en muchos casos es que la investigación no suena ni truena. No suena ni truena. Puede que haya, pero no suena ni truena. ¿Eso qué quiere decir? Que fundamentalmente investigamos en muchos casos como requisito de grado, o investigamos para hacer unas tesis mamotretudas para que las guarden en aquel de la biblioteca o en el CD que ahora toca entregar. Pero la pregunta es, ¿eso dónde incide? ¿Para qué incide? ¿Cómo incide? ¿De qué manera? Entonces viene el asunto, ¿cómo articulamos las necesidades de una ciudad como Bogotá al plan de desarrollo de investigación de la Universidad Distrital? O sea, ¿cómo se conjugan? O eso es una cosa acá por allá y otra cosa por acá. Digámoslo de esta manera: la Universidad Distrital tiene un presupuesto alto. La pregunta es ¿cómo se distribuye? ¿De qué manera? ¿Cómo es que se le da prioridad a una cosa y a otra? Y en ese sentido es lo mismo que pasa con la macropolítica.
Te dicen, sí, vamos a asignarle, dice la eminente ministra Parodi, que quien sea, hizo un cursito por allá en no sé dónde y ahora es ministra de Educación. En todo caso, esta señora que viene del Senado dice una cosa, dice, es que las clases, el estrato 1, 2 y 3 tienen que ir a la educación tecnológica. Y uno dice, sí, está bien, pero ¿por qué la tecnológica no está bien para el estrato 6? Ah, porque quieren reproducir el sistema de dominación. ¿Qué es una universidad en términos generales? Un espacio para pensar, un espacio para crear, es un espacio para protestar. ¿Qué hay que hacer? Volver los técnicos para que no piensen. Entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces, o por ejemplo esto ¿cómo es? Los premios para los mejores estudiantes? Entonces dice, ¿y por qué solamente los mejores estudiantes? ¿No debería ser la educación para todos? No como un asunto de beneficencia y de misericordia, de que vamos a darle a los más pobrecitos. No debería ser un asunto en que todo el mundo tenga derecho a entrar a la universidad, pues, no importa el estrato que sea. Ahora la pregunta es si estratégicamente la universidad está pensada para pensar el país o está hecha para reproducir la dominación. Ahora la pregunta es eso, ¿la universidad distrital produce para superar la dominación o produce para reproducir la dominación? ¿En qué sentido? Digamos, ¿la universidad investiga para transformar la sociedad o para seguirle el juego al mercado? Ahora, si investiga para transformar la sociedad, la pregunta es, ¿cómo es que la universidad se ha hecho subversiva? ¿Cuál ha sido el impacto subversivo de la universidad? ¿O no? ¿O sí? Entonces, en ese sentido, digamos que uno comienza como, digamos, lo que pasa con ¿por qué los adolescentes no le creen a los adultos? Porque los adultos dan mucha carrera. Y cuando uno los va a ver, dice, pero mire, el man que está diciendo eso, mire lo que hace. Como con profesores que dicen, yo soy muy democrático, aquí nadie pregunta. O por ejemplo ese criterio, que yo no sé si todavía digamos un criterio que uno dice, hay profesores que se ufanan porque dicen, a mí no me pasan sino 2, 3. Pues eso es lo que está diciendo, es que es mal profesor. O sea que no le entienden. Un profesor que diga eso es un profesor que no está entendiendo qué es el mundo académico. Que se enfade porque solo le pasan 2. Uy, tan berraco. No, tan berraco no, tan mal profesor. Dice la teoría de la evaluación que si más de la mitad pierde, quiere decir que el malo no son los estudiantes, es el profesor. Entonces, si eso es así, si ese criterio es así, eso quiere decir que el espacio académico es distinto. No es un espacio para la competencia, que es donde está montado el mercado. El mercado está montado para la competencia, o sea, solamente los mejores pueden. Si no, si es un espacio cooperativo o un espacio de colaboración, de solidaridad, posiblemente todos podamos aprender. Por eso de que dicen, pero es que estos estudiantes no leen, no saben leer, pues toca enseñarles. No hay de otra. Hay que enseñarles. Bien. Allá, dale. Pues se supone que aquí en la universidad pública es donde se produce el cambio, o sea, donde se produce como esa revolución que va a derrotar el sistema tan deficiente que tenemos. ¿Por qué se financia? ¿Por qué financia la universidad pública? Porque se financia la universidad pública, que es donde se genera como el cambio. Pues a eso es lo que le tienen miedo el establecimiento. Entonces el ejercicio fundamental es desfinanciar la universidad pública. Entonces, digámoslo de esta manera. Las sociedades democráticas, ¿cierto? Digamos que en el espacio de la democracia auspicia la oposición y la contraposición, ¿cierto? Digamos que en ese sentido no se trata digamos, la pregunta es, ¿cabemos todos en esta ciudad? ¿Cabemos todos en este país? ¿O caben unos y otros no? Unos son excluidos, otros no. Si la pregunta es, ¿en qué medida el saber o la universidad pública democratiza el saber? Para que podamos hacer uso racional, uso técnico, uso en términos de proyección del futuro de la vida, de las cosas. Mejor dicho. Y en ese sentido, entonces, habría que pensar si la universidad, que es un espacio académico, de cultura académica, no tiene otros modos simbólicos de protestar, otras maneras. Mejor dicho, usted ve que a veces vamos a hacer la protesta y lo primero que sacamos para armar en la asamblea es coger los pupitres y amontonarlos allá que se rompan.
O sea, pero ¿cómo se les ocurre romper el pupitre donde ustedes después se van a tener que sentar ahí todo choneto? O sea, es un absurdo, porque destruimos la Macarena. Ya está grafiteada. Dice, pero ¿por qué no podemos vivir bien? Estoy limpio y una cosa, porque quiere decir que la protesta es un asunto de anarquía absoluta donde todos nos ponemos de la peor manera y vivimos mal. No, hagámoslo bien. Vivámoslo bien. O sea, ¿por qué tiene que ser una especie de que se vuelva hasta lumpen? El asunto, o sea, es un asunto que uno dice, pero ¿por qué tengo que destruir el salón para hacer protestas sobre la educación? Pues no destruyo el salón, pues ¿por qué tengo que destruir el videobeat si es... No, es que esto es público. O por lo que pasa con los colegios públicos también. Uno dice, pero ¿por qué esto tiene que ser feo? Porque esto tiene que ser de la peor manera. Porque tiene que ser el pupitre más feo. No, es que esto es público y entonces lo acaban. ¿Por qué lo acaban si es público? Entonces viene el asunto, no hemos construido el asunto de lo común, de lo colectivo. Por eso decimos, digamos que la pregunta es, ¿usted está enamorado de Transmilenio? Pues no, porque esa vaina no tiene nada, no me pega, ¿cierto? O sea, no me permite vivir. Entonces viene el asunto, la universidad pública es un espacio que tenemos que cuidar todos para que surja qué es lo común de lo público, qué es lo colectivo de lo público. Entonces ahí viene el asunto de si la cultura académica permite eso para hacerlo, porque si no, pues claro, hagamos la revuelta y acabemos con los pupitres o acabemos con la infraestructura y después ¿dónde vamos a estudiar? O sea, es un absurdo, habría que pensarlo de otra manera, habría que descubrir otras maneras de pensar la universidad sin destruirla. O sea, por decirlo de esta manera, la potencia destructora no es una buena potencia para crear. Toca pensar en potencias creadoras del asunto. Bueno, muchas gracias. Es un gusto que estén muy bien.